Buenos días. Espero que hayáis descansado todos, que aprovecháis las jornadas ayer por la tarde con las ponencias de Miguel Ángel, de Cristina y con la de Rodrigo. Y bueno, espero que esta mañana también podéis aprovecharla. Mm, Vamos a tener tres ponencias con tres grandes profesionales como son Berta de Andrés, Nacho Fabiani y Cristina Díez. Os recuerdo que mientras se está emitiendo, pues tenéis el chat en el canal de YouTube, en el que podéis ir apuntando vuestras dudas para después hacer las preguntas a los ponentes, porque al final de la mañana nuestra coordinadora, Ainhoa del Amo, será la que lleve a cabo la dinamización del debate. Vamos a comenzar esta mañana, en primer lugar, con Berto Andrés Garrido, que es diplomada en fisioterapia por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Después también ha hecho el curso de adaptación al grado de fisioterapia por la Universidad de Salamanca. Es máster universitario en fisioterapia en el abordaje neurológico del niño y del adulto de la Universidad de Murcia. Posgrado de experto universitario en educación para la salud por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Máster en fisioterapia neurológica de la Universidad Pablo de Olavide y además forma parte de Neurointegra, que es responsable del área de formación, trabajando en un equipo transdisciplinar, atendiendo a la población adulta y con patología neurológica desde un modelo centrado en la persona y su entorno. La ponencia que nos va a presentar esta mañana Berta es signos de alarma en pediatría. Así que Berta, para ti la cámara. Hola, buenos días. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León por contar conmigo para esta charla. Vamos a hablar principalmente de pediatría, pero creo que la ponencia que está apareciendo en pantalla es la de adulto. Y tenemos que hablar de pediatría. No sé si me la podéis cambiar, por fin. Bueno, me la van cambiando, os voy comentando un poco. La idea de la ponencia de los signos de alarma en pediatría es hablar un poco de aquellos cuadros que tanto pueden ser competencia nuestra como fisioterapeutas, que tenemos que detectar, porque muchas veces ocurren según se va desarrollando el niño, empiezan a aparecer los signos y los síntomas, ¿vale? Pero también hay otros trastornos que podemos nosotros detectar desde nuestra consulta para poder derivar tanto a especialistas que sean más competentes en su abordaje, como pueden ser logopedas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, como también a neurología para que filien esos síntomas y si el niño tiene que tener un diagnóstico con marcadores biológicos y que se confirme con pruebas complementarias o simplemente tenga un diagnóstico por juicio clínico, como puede ser ahora mismo a lo mejor algunos síndromes epilépticos que no cursan con ninguna etiología conocida o trastornos del espectro del autismo, que ahora mismo tampoco hay filiación de ningún origen conocido, ¿vale? Entonces, la idea de la ponencia es, por una parte, tanto quienes trabajamos con niños, que podamos identificar qué patologías que no nos corresponden pueden estar apareciendo, viendo otros síntomas que no sean puramente motores, ¿vale? Como para aquellos que trabajáis en consulta y que, pues, por Castilla y León, la despoblación y la dispersión demográfica que hay os llega de todo un poco, pues si os llega algún niño que a priori la demanda es de alguna cuestión más motórica, ver qué hay detrás de ese déficit motor y ver si realmente es un déficit motor primario o es secundario a otra patología, ¿vale? Entonces, me voy a ir adelantando un poco a la presentación y vamos a hablar principalmente del papel del fisioterapeuta en atención temprana, ¿vale? Porque de los 0 a los 6 años es la edad en la que principalmente van a aparecer la gran mayoría de trastornos del neurodesarrollo y de patologías infantiles, ¿vale? Es verdad que más adelante podemos tener patologías ortopédicas no congénitas o
que aparezcan pues daños sobrevenidos, como puede ser pues un traumatismo craneoencefálico por un accidente de tráfico, una anoxia, porque un nene en una piscina se ahoga pero lo consiguen rescatar. También hay ictus en los niños, que es una cosa que es muy importante recordar, ¿vale? Entonces, principalmente vamos a hablar de atención temprana y del papel que tenemos. Por lo tanto, una constante que vamos a hablar a lo largo de este rato es sobre la importancia de conocer el neurodesarrollo normativo, ¿vale? Porque vamos a tener que comparar lo que hace el nene que nos entra por la puerta conforme a lo que debería estar haciendo por su edad, ¿vale? Entonces, la atención temprana según el libro blanco de atención temprana, que ya tiene unos añitos, pero recoge bastante bien lo que todavía se considera atención temprana, no hay muchas actualizaciones todavía que corregir, lo que determina es que la atención temprana es un servicio que atiende a niños de 0 a 6 años, ¿vale? Y que va a atender tanto al niño como a su familia, como a su entorno, y va a atender a niños tanto que ya tienen unos déficits y un trastorno de neurodesarrollo, como aquellos niños que están en riesgo de padecerlo, ¿vale? Pueden ser niños que estén en riesgo porque son prematuros y tienen más riesgo de tener una patología neurológica, pueden ser niños que a lo mejor estén en un ambiente socioeconómico que tiene una deprivación neurosensorial y tiene más riesgo de padecer algún tipo de alteración, ¿vale? No solo por la deprivación neurosensorial y de la estimulación, sino también, pues, familias que están en riesgo de exclusión, que hay drogodependencia en la familia, o niños, por ejemplo, que están en casas de acogida. Esos niños también pueden tener riesgo de desarrollar algún trastorno del neurodesarrollo, como por ejemplo puede ser el síndrome alcohólico fetal, que normalmente se da en niños en los que la mamá durante el embarazo pues ha consumido mucho alcohol, y normalmente estos niños nos los encontramos en adopción, porque suelen ser niños que se les retira la custodia a la familia, ¿vale? Pero bueno, que la cosa es que atención temprana quiere trabajar sobre todos los aspectos del desarrollo del niño, ¿vale? Los motóricos, los sensoriales, los cognitivos y los sociales, ¿vale? Y se va a coordinar con los servicios educativos y con los servicios sociales. Nosotros hablamos desde la parte sanitaria, ¿vale? En Andalucía, en Castilla y León, exactamente, no sé cómo está, pero aquí por lo menos tenemos la obligación de que un centro de atención temprana tiene que tener como mínimo y por obligación al fisioterapeuta, al logopeda y al psicólogo, ¿vale? Bueno, voy a hablar en femenino porque normalmente a pediatría nos dedicamos las mujeres, ¿vale? Entonces, fisioterapeutas, logopedas y psicólogas, obligatoriamente. Luego hay centros como el nuestro, por ejemplo, que tiene otras especialidades, ¿vale? Entonces, la atención temprana en principio se supone que es transdisciplinar porque hay un terapeuta de referencia que es con quien se coordina la familia, con quien se coordina los servicios educativos, los servicios sociales cuando hacen falta que intervengan, ¿vale? No solo hablamos de asuntos sociales, sino también pues de cuando hay que solicitar dependencia, discapacidad, en fin, trámites, ¿vale? Y esa transdisciplinaridad converge en cuanto que todos los profesionales tenemos que conocer cuál es el desarrollo de todas las áreas del niño, ¿vale? ¿Me podéis pasar la diapositiva, por fin? Vale, esta es la definición que os decía que aparece en el libro blanco de atención temprana y seguimos a la siguiente. Vale, entonces, como os estaba diciendo, las personas que trabajan en los equipos de atención temprana tienen que conocer todo el desarrollo porque tienen que hacer una atención global. Eso no quiere decir que yo como fisioterapeuta me vaya a poner a trabajar cosas que a lo mejor no son tanto de mi competencia y para las que yo no tengo tanta formación, por supuesto, pero sí tengo que saber identificar qué trastornos que a lo mejor cursan con alteraciones más cognitivas, por ejemplo, están apareciendo en ese niño, ¿vale? Y también tengo que acompañar a esa familia para ese duelo, ver cómo va ese diagnóstico, ese conocimiento de lo que le está ocurriendo al niño, ¿vale? Vamos a trabajar la globalidad porque vamos a fomentar
que la familia no solo participe en las actuaciones que se hacen sobre el niño, no queremos que los padres sean coterapeutas, lo que queremos es que los padres aprendan a cómo manejar al niño las 24 horas. Si tenemos un niño con una parálisis cerebral, por ejemplo, que tenga una hemiparesia, pues vamos a explicarles qué tipo de actividades y qué tipo de instrucciones le tienen que dar al niño en el día a día, pues para que integre más la mano más afecta, por ejemplo, o para que cuando se ponga a correr, pues que no se tropiece tanto, ¿vale? O si estamos hablando de niños con otro tipo de trastornos, como vamos a ver después, como por ejemplo el autismo, que ahora mismo es un trastorno que está siendo muy estudiado, pues también vamos a hablar con la familia para ver qué pautas de manejo, la planificación, la conducta, todas estas cuestiones. Porque lo que queremos es que el niño aproveche las 24 horas del día, los 7 días a la semana, pero no como terapia, sino que esté integrado en su vida, ¿vale? No van a ser coterapeutas. Y en los espacios educativos nos va a pasar lo mismo. Vamos a coordinarnos con los coles y con las guarderías para que, para que estas actuaciones también se implementen en el día a día del centro educativo, ¿vale? Por lo tanto, la atención temprana tiene como objetivos, primero, reducir los efectos que tiene el déficit sobre el desarrollo del niño para potenciar el mejor desarrollo posible que vaya a tener, ¿vale? Vamos a introducir, cuando hagan falta, mecanismos de compensación, eliminación de barrera y adaptación de las necesidades. Si hace falta poner una férula, pues vamos a hablar con el médico rehabilitador para que nos prescriba una férula, o si es, por ejemplo, una férula que podamos confeccionar, pues la vamos a confeccionar. Si hay que introducir un sistema alternativo de comunicación, pues se le va a introducir también, ¿vale? Esto no quiere decir que los fisios seamos los principales profesionales que tengamos que hacer eso, sino que tenemos que estar implicados en el proceso. Yo, si estoy trabajando con un niño que tiene un déficit comunicativo, tengo que saber y tengo que conocer cuál es su sistema alternativo de comunicación que le están introduciendo mis compañeras para yo poder comunicarme con el niño, para poder implementar las actuaciones que están haciendo para reforzar el uso de ese sistema de comunicación para que sea otra sesión más en la que se está trabajando ese sistema de comunicación, ¿vale? Aparte de que la comunicación es vital. Pero bueno, al margen de eso. Entonces, también vamos a evitar y reducir déficits secundarios o asociados. En nuestro caso, como fisios, lo tenemos muy claro con todas las deformaciones ortopédicas, por ejemplo, que pueden ocurrir, ¿vale? Y como os decía, vamos a atender y cubrir las necesidades de la familia y del entorno. Si hay que hacer también adaptaciones en el entorno escolar, pues tendremos que contar con los terapeutas ocupacionales para que vayan al entorno, siempre y cuando no sean cuestiones que a lo mejor nos competen a nosotros o a la psicóloga, porque diga, mira, es que vamos a ponerle una agenda visual a este niño para que vaya entendiendo qué es lo que hay que hacer al resto del día, ¿vale? El niño es un sujeto activo. Es verdad que hay niños que están muy afectados y que tienen un nivel de participación muy bajito, ¿vale? Pero tenemos que buscar que el niño sea activo y para eso el niño tiene que jugar en nuestras sesiones, ¿vale? Y tenemos que fomentar que todas las actuaciones que hemos ido diciendo antes vayan encaminadas a que el niño tenga una mejor participación en su día a día. ¿Y cuál es la mayor participación que tiene el niño? Pues el juego, porque para eso es un niño, ¿vale? Y como os decía, pues fomentamos que la familia se involucre en esto. Todavía hay muchas familias que son reacias a este modelo, las prácticas centrales de la familia que se llaman, ¿vale? Pero porque están acostumbradas a, bueno, a un rol más pasivo. Pero bueno, seguimos con la siguiente diapo, por favor. Bueno, entonces, las patologías de origen neurológico que más frecuentemente nos podemos encontrar tanto en un centro de atención temprana como en cualquier otro centro que atienda a menores, pues van a ser los trastornos del neurodesarrollo, que son patologías congénitas que van a afectar al desarrollo del niño, lo van a ralentizar o lo van a frenar, ¿vale? Enfermedades genéticas de todo tipo, pues desde un síndrome de Down a un síndrome de West, a cualquier que tenga un componente genético, ¿vale? Malformaciones, hablamos en este caso de malformaciones del sistema nervioso, aunque también, por supuesto, podemos encontrarnos malformaciones ortopédicas o ya de la fisionomía, a lo mejor un labio leporino, una fisura palatina, cosas del estilo, ¿vale? Y luego aquellos que tienen una etiología desconocida.
el autismo, el TDAH, el trastorno del desarrollo de la inteligencia. Hay un montón de síndromes que ahora mismo y de trastornos que no están filiados, ¿vale? Todavía la ciencia no ha descubierto de dónde provienen. Luego tenemos los daños adquiridos, que pueden ser preoperinatales, como es la parálisis cerebral o las encefalopatías anóxicas o infecciosas, que pueden ocurrir durante la gestación o el parto, ¿vale? Los ictus, como os he dicho antes, tumores encefálicos también son, bueno, no son súper frecuentes, pero es una causa importante de daño cerebral adquirido en niños y los traumatismos craneoencefálicos, ¿vale? Luego tenemos enfermedades regresivas, como es el síndrome de Rett, que es una enfermedad desintegrativa, que lo que va adquiriendo la niña lo va perdiendo con el tiempo, ¿vale? Y tenemos las metabólicas, que muchas de ellas son degenerativas, y las neuromusculares, como puede ser el Duchenne o la AME, ¿vale? El riesgo neuropsicosensorial, que hablábamos de la prematuridad, no solo los riesgos psicosociales que hablábamos antes, la prematuridad es mucho más frecuente. Y luego todos aquellos niños que todavía están en estudio y no tienen una causa conocida de cuáles son de cuál es el origen de sus síntomas. Normalmente acaban siendo enfermedades raras que tardan bastante en diagnosticarse. Según FEDER, la Federación de Enfermedades Raras, se estima que tardan de media 6 años, de media. O sea que hay gente que se tarda a lo mejor 10 años en que le den un diagnóstico. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, nuestro papel como dentro del equipo de atención temprana va a ser lo que hablábamos antes de conocer el desarrollo normativo, súper importante, además de todas las áreas, y tenemos que conocer también cuál es la relación del desarrollo motor con el desarrollo cognitivo, con el del lenguaje, con el sensorial, con el social, ¿vale? Porque al final nosotros, y tampoco los niños, por supuesto, tenemos áreas estancas en el cerebro, ¿vale? Todo está relacionado entre sí y depende del desarrollo motor, depende del desarrollo cognitivo y viceversa, aparte del sensorial, del sensitivo, las relaciones sociales, todo eso, ¿vale? Tenemos que conocer los signos de alarma de todos los tipos de patologías, bueno, no de los tipos de todos los tipos de patología, sino saber qué cosas son susceptibles de no ser tratadas por nosotros o de ser secundarias a otra cosa que tenemos que derivar. Tenemos que conocer herramientas de evaluación específicas y globales. Específicas no solo de fisioterapia. Es importante que si nos dedicamos a pediatría conozcamos algunas de las pruebas que son específicas para trastornos más prevalentes, como puede ser pruebas específicas de autismo, ¿vale? No quiere decir que las vayamos a pasar nosotros, pero sí es verdad que las tenemos que conocer porque hay algunas que son autoadministradas por parte de la familia y que son de cribaje y que sí podemos dárselas a la familia y luego, si nosotros no las sabemos interpretar, no pasa nada porque para eso van a estar nuestras compañeras las psicólogas que ya van a hacer ese diagnóstico y se va a hacer ya ese cribado y esa derivación, ¿vale? Y luego tenemos las globales que si no tenemos mucha idea de neurodesarrollo ni de niños, hay algunas que son muy fáciles de administrar y que nos van a dar una edad madurativa aproximada en todas las áreas, lo cual nos va a permitir hacer esa derivación ya con un papel, con una escala que nos dé unos datos un poquito más objetivos dentro de las limitaciones que tienen estas baterías, ¿vale? Por supuesto, en función de todo esto vamos a determinar la derivación y la coordinación con otros profesionales, bien sean terapeutas o bien sean ya médicos facultativos, y realizar cuando sea preciso una intervención. Con intervención intertrans me refiero a que tenemos que en la parte inter coordinar nuestros objetivos, bueno, aparte por supuesto de con la familia y con el niño cuando sea consciente de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y tenga capacidad para elegir, vamos a coordinarnos con el resto del equipo. Y no solo hablo del equipo que trabaja en nuestro centro. Si hay más terapeutas implicados en el abordaje de los nenes, pues tendremos que llamarles por teléfono, primero consentimiento de la familia, por supuesto, por ley de protección de datos, y coordinarnos. Y la parte trans es la que me refería con ese conocimiento global del desarrollo que tenemos que tener
porque yo por mucho que tenga un peque que tiene un retraso en la adquisición de la marcha, si también tiene un retraso en la adquisición del lenguaje, yo de forma transversal voy a estimular el lenguaje a través de mis actuaciones, no voy a estar ahí con el pie nada más, ¿vale? El niño va a estar jugando conmigo y yo voy a hacerlo todo a través del juego, por lo tanto, en el juego también interviene el lenguaje y voy a estar estimulando el lenguaje en función del grado de desarrollo que tenga ese peque. Hablo de lenguaje como puedo hablar de otras cuestiones, ¿vale? O lo que hablábamos antes de los sistemas de comunicación o la planificación en los niños con autismo, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Vale, si no os dedicáis a pediatría, pero suelen llegar niños de vez en cuando, o estáis empezando, yo os recomiendo que uséis la tabla de desarrollo AICEA Levant, ¿vale? Está muy bien, dadle un clic más para que salga. Está muy bien esta escala porque, aunque no se ve muy bien en la imagen, nos pone todos los hitos del desarrollo importantes que tiene que realizar un peque hasta los 5 años. Nos lo pone por meses, ¿vale? Ahí veis que aparece en un rosita clarito cuando estadísticamente hay niños que empiezan a hacerlo y en el rosa más oscuro cuando es el periodo de consolidación de ese hito, ¿vale? Entonces, vamos a ver más o menos en qué etapa se encuentran los nenes que vamos a ver en consulta y vamos a ver si realmente está acorde al neurodesarrollo, ¿vale? Y luego lo que veis ahí, que está en fucsia, en un color más fuerte, son signos de alarma, que si aparecen más o menos en esas edades, antes o después, tienen que llamarnos la atención, ¿vale? Y tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, yo os recomiendo esta tabla, sobre todo si no trabajáis con peques o acabáis de empezar, o trabajáis pero no tenéis tampoco mucho conocimiento del resto de áreas, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, nuestra consulta de pediatría, cuando entre el niño y su familia por la puerta, pues lo primero, súper importante, lo que se lleva hablando desde ayer por la tarde y lo que llevamos hablando ya muchos años, es la importancia de la anamnesis, ¿vale? Luego vamos a realizar una exploración y en función de lo que encontremos, pues vamos a ver si intervenimos, si ese niño es susceptible de fisioterapia o no lo es, o sí lo es, pero necesita ser derivado a otro servicio, bien para una confirmación diagnóstica, hablamos de neuropediatría, o bien porque necesitamos la colaboración de otros profesionales porque los síntomas que tiene son secundarios o porque aunque sean primarios tiene otras cosas que también están influyendo, ¿vale? Es súper importante la presencia y la participación de la familia durante todo el proceso, ¿vale? No solo en la anamnesis. Muchas veces vamos a necesitar que la familia participe durante la sesión, tanto de exploración como de intervención. Ya no solo porque los peques tengan más o menos confianza con nosotros, sino porque al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Que los papás tienen que aprender a manejar a sus niños, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, la anamnesis en pediatría es súper diferente a la anamnesis que hacemos en adultos, ¿vale? Por supuesto, conocer la edad es importante, lo que pasa que la edad en pediatría también nos tiene que servir, aparte de para saber qué trastornos pueden aparecer según qué edades, sobre todo pues las neuromusculares que tienen un inicio más tardío, los trastornos sociocomunicativos o, bueno, u otras patologías que aparezcan un poquito más tarde, ¿vale? Además, tenemos que saber que a los niños prematuros se les corrige la edad normalmente hasta los 24 meses, ¿vale? Yo personalmente hay niños a los que les sigo teniendo en cuenta la edad corregida un poquito más adelante en función de si van muy desfasados, pero están adquiriendo los hitos correctamente, ¿vale? Y se corrige la edad conforme a la fecha en la que tendrían que haber nacido, ¿vale? A los menores de 3 años siempre les vamos a poner la edad en meses porque si os volvéis a la tabla de la ICEA Levant vais a ver que en los primeros meses de vida, hasta los 3 años, hay muchísimas cosas que se aprenden y luego ya empezamos a consolidar y a adquirir hitos que son más complejos y que tardan un poquito más. Tenemos más ventana, que se llama, ¿vale? Y luego, aparte, súper importante conocer qué edad tiene porque tenemos que saber cuáles son los periodos principalmente de mielinización y cuándo ocurre la llamada poda sináptica, ¿vale? La mielinización es
súper potente desde las 6-7 semanas de vida, ¿vale? Y luego ya el 80% de la mielinización de nuestro sistema nervioso ocurre hasta los 6 años. Por eso la atención temprana es hasta los 6 años, ¿vale? Después, un 10% hasta los 25 aproximadamente y el 10% restante es una mielinización que tenemos durante toda la vida. Y luego la poda sináptica ocurre cuando hay un aprendizaje, ¿vale? Cuando somos niños, todo es generar conexiones, todo, aprender un montón de cosas. Y en torno a los 3 años, 5 años, depende del caso y del tipo de poda sináptica que ocurra, el cerebro dice, ¿qué es lo que me hace falta de lo que he aprendido? Esto, pues todo lo demás va fuera, ¿vale? Entonces es importante conocerlas. Luego tenemos otra poda sináptica importante en la adolescencia, ¿vale? Cuando ya el lóbulo prefrontal está más o menos formado, ¿vale? O está en vías de terminar de desarrollarse. De acuerdo. También tenemos que tener en cuenta el sexo. Igual que en los adultos, hay patologías que son más prevalentes en niños que en niñas. Por ejemplo, el síndrome de Rett solo ocurre en niñas, ¿vale? O, por ejemplo, los trastornos del espectro del autismo son más prevalentes en niños, aunque también ocurren en niñas, ¿vale? Pero, por ejemplo, el autismo, con niños ya más mayores, ya preadolescentes, adolescentes, tenemos que tener en cuenta que en mujeres se da de forma distinta, especialmente en los autismos de alto funcionamiento, ¿vale? Tienen sintomatología un poco diferente. El motivo de consulta, pues igual que en el adulto vamos a preguntar si los síntomas que refiere la familia es algo que es progresivo, que ha ocurrido de repente, si es algo que tiene de toda la vida. Vamos a preguntar también si hay algo que ha ido degenerando o si hay un desarrollo que está siendo relativamente normal, pero más lento de lo esperado, especialmente en alguna de las áreas, ¿vale? Vamos a ver si los signos son focales, multifocales o generalizados, es decir, si solo es una cosa, por ejemplo, que hay una parálisis facial. Si son dos cosas, pues hay una dificultad para la marcha y aparte tiene una fisura palatina. O si es generalizado, pues como puede ser un trastorno más general, que veamos un desarrollo atípico en todas las áreas. Los antecedentes son súper importantes. Empiezo por los familiares. Es muy importante conocer la edad de los padres. Si son menores de 20 años, estaremos hablando de niños que están en riesgo, pues porque los padres son muy jóvenes, ¿vale? Y son de más de 40 años también porque ya tenemos más probabilidades de que haya ocurrido alguna cosa durante la gestación o durante la propia concepción, ¿vale? Súper importante saber que hay un mito respecto a que los embarazos sean de riesgo con la alta edad de las mujeres, ¿vale? Es verdad que tenemos más riesgo, sobre todo de complicación durante el embarazo y durante el parto, pero es muy importante también la edad de los padres, ¿vale? De hecho, por ejemplo, para los trastornos del espectro del autismo, parece ser que hay más riesgo con la avanzada edad del padre, ¿vale? Más que de la madre. Entonces, que lo tengamos en cuenta la edad de los padres también. Y luego conocer si hay hermanos, si han tenido un desarrollo normotípico y qué enfermedades hay en la familia, aunque a priori no parezca que tengan nada que ver con el motivo de consulta, ¿vale? Y luego, los antecedentes personales del niño, aquí es donde cambia un poco la película respecto al adulto, porque vamos a preguntar por el tipo de embarazo, ¿vale? Si ha sido un embarazo natural, ha sido un in vitro, ¿vale? Cómo ha sido, si ha estado controlado, si no, si ha habido algún tipo de complicación durante el embarazo, diabetes gestacional, hipertensión, ¿vale? Preeclampsia, incluso eclampsia. Si el parto fue natural, si se complicó, si hubo cesárea, si la cesárea fue programada, cuáles fueron los motivos, si fue un parto prolongado. Por supuesto, el APGAR, súper importante para que nos dé una idea de si puede haber habido algún tipo de sufrimiento durante el parto, ¿vale? Y luego también preguntar acerca del desarrollo del niño. Sobre todo, si ya es un poquito más mayor, nos van a interesar los grandes hitos como son la sedestación autónoma, la marcha liberada, primeras palabras. Esos son los principales cuando el niño es más mayor y más o menos vemos que ha tenido un desarrollo
más o menos normativo, pero empiezan a aparecer signos de alguna cosa, ¿vale? También tenemos que saber la historia médica del niño, si tiene alguna hospitalización, si estuvo en incubadora y si tiene algún tipo de tratamiento, sea farmacológico o no. Y también tendremos que preguntar por la alimentación, el sueño, el comportamiento y la conducta. Si el niño tiene, por ejemplo, 3 años y tiene algún tipo de problema en este aspecto, tendremos que preguntar también cómo fue durante el periodo de lactancia, ¿vale? Y lo que hablábamos del desarrollo psicomotor, que tendremos que conocer cuáles son los hitos conforme a edad de todas las áreas. Vamos a tener que compararlo también con el desarrollo normativo de los hermanos. Y luego, os recomiendo, aparte del AICEA Levant que os he dicho antes, la ITEA. El ITEA, aunque veis que es un programa que está hecho para autismo, lo podéis encontrar en la página de Autismo Sevilla, tiene un listado súper grande y muy detallado de todos los hitos del desarrollo que se consiguen en franjas de edad hasta los 6 años, ¿vale? Está súper bien. Vale, pasamos a la valoración ya. Siguiente diapo. Entonces, la valoración la haremos por observación, haremos la exploración neurológica, exploración ortopédica cuando corresponda, pruebas complementarias, las escalas que hemos comentado antes, y veremos algún tipo de detección de alarma. Normalmente, aparte de la exploración neurológica, que la que podamos la haremos puramente más dirigida, lo demás vamos a tener que hacerlo a través de la interacción y del juego con el niño, ¿vale? Habrá veces que tengan que ser los padres quienes interactúen con el niño porque a nosotros no nos deja y nosotros observaremos lo que ocurre y daremos instrucciones a la familia, ¿vale? Pasamos. Vale, en observación, aquí van a ir saliendo las cosas según le vayáis dando. Le damos a lo primero. Conexión, nivel de alerta, si el niño está adormecido, si está despierto, si está atento, si vemos que está estresado, si vemos que hay una hiporreactividad, ¿vale? Si empezamos a hacer ruido o cosas y el niño parece que no se inmuta, que no presta mucha atención, ¿vale? Eso es importante que lo veamos. Siguiente. La morfología, tanto la general, ver si hay algún tipo de deformidad de miembros, facial, ¿vale? Si hay dimorfismos por las características típicas de síndromes, por ejemplo, el Down, ¿vale? Si hay asimetrías, tanto faciales como entre hemicuerpos, y la morfología craneal. Es importante conocer el perímetro cefálico. No nos hace falta que vayamos midiendo en la cabeza a todos los niños, eso ya lo hacen los programas de niño sano y los pediatras, ¿vale? Pero es verdad que tenemos que reconocer si hay una micro o una macrocefalia y preguntar a los padres cómo está siendo el desarrollo del crecimiento cefálico, porque si, por ejemplo, está siendo muy rápido, podemos estar ante alguna hidrocefalia o algún otro tipo de patología que luego puede tener complicaciones, ¿vale? Y luego la plagiocefalia. Siguiente, que vamos a ver que hay como un lado más aplanado, normalmente ocurre por cuestiones posturales, ¿vale? Las plagiocefalias posturales no se tratan, no hace falta hacer nada con el niño, nada más que un abordaje postural, ¿vale? No hace falta casco, no se manipula la cabeza, nada, ¿vale? Y las plagiocefalias, que ya son congénitas, que hay algún tipo de alteración en las sinostosis craneales, porque se cierran antes de tiempo, normalmente requieren intervención quirúrgica y eso ya va a ser neurocirugía quien lo lleve. Y nosotros cumpliremos las instrucciones que nos den, ¿vale? Vamos a valorar la motricidad espontánea, la global. En niños, en bebés, pues vamos a ver los movimientos generales del neonato. Vamos a ver las manos y los dedos cómo se comportan, porque vamos a ver si la apertura y el cierre es espontáneo, si hay una inclusión del pulgar, si las manos tienen una predominancia cerrada, si hay una diferencia entre el uso de una mano o la otra, ¿vale? Si hay una predilección demasiado marcada. Pensemos que la lateralidad se establece en torno a los 5 o 6 años. Antes no somos ni diestros ni zurdos, ¿vale? Vamos a ver también si hay una simetría en la mímica facial para ver si hay algún tipo de déficit muscular o de activación. Siguiente. Y, por supuesto, la marcha. Si ya hay marcha, vamos a ver la calidad de la misma. Si hay alguna simetría en el uso de los brazos, a lo mejor vemos que los brazos están muy arriba porque el niño vaya aquí que parece que va colgado de algo, la alineación del tronco,
si la base y sustentación está más abierta de lo que le correspondería por desarrollo madurativo, ¿vale? Vamos a ver si hay una marcha de puntillas y una marcha de talones, cómo son las fases de oscilación y de apoyo, porque pueden indicarnos que hay algún tipo de alteración. Por ejemplo, podemos sospechar patología neuromuscular, ¿vale? Siguiente. La exploración neurológica, siguiente. Vamos primero a ver los pares craneales y dándole varias veces al ratón, por fin. Vamos a ver si el niño ve, si las pupilas, hay reflejo pupilar, los movimientos oculares, si aparece nistagmo, que ya nos hablaba ayer Rodrigo del nistagmo, en los niños también aparece y puede ser de origen central, ¿vale? La motilidad facial y lingual, puede haber asimetrías. El tono, hay niños que tienen un tono muy bajito, les veis que tienen así como los labios muy gorditos, la cara así de un perrito pachón, ¿vale? Y veis que están muy blanditos. Hay que ver si esa hipotonía también es con el resto del cuerpo, ¿vale? Y ver si también hay alteraciones en la alimentación por dificultad a la hora de mover la lengua, incluso ya directamente de tragar, ¿vale? Esto lo observaremos y también será por entrevista a la familia, ¿vale? Valoraremos los reflejos primitivos, no vamos a pararnos en ellos, pero son importantes de saber cuándo tienen que haber desaparecido, ¿vale? Importante saber que el Babinski es fisiológico hasta los 2 años. Si a un niño con menos de 2 años os sale un Babinski, no os preocupéis, ¿vale? Valoraremos el equilibrio, tanto estático como dinámico, normalmente a través del juego y por observación, viendo qué es lo que hace el niño, cómo se mueve por la sala. El desarrollo motor, no solo tenemos que preguntar cómo ha sido y ver en qué nivel está, sino conocer cuáles son los prerequisitos para ir adquiriendo los siguientes estadios y ver si los tiene ya conseguidos o no y si a pesar de haberlos conseguido sigue evolucionando o no. Veremos el tono muscular, muy importante determinar si hay hipo o hipertonía. La hipotonía, ver si es periférica o central. Normalmente la periférica solo nos va a aparecer en 1 o 2 miembros y la central es global. Hay niños que tienen hipotonía axial únicamente, ¿vale? Normalmente son nenes que han tenido alguna pequeña anoxia durante el parto y tienen un menor tono axial. Muchas veces esto desemboca en movimientos atáxicos por un déficit de equilibrio, ¿vale? Valoraremos los reflejos osteotendinosos y veremos también si hay hipertonía y si hay espasticidad. Recordad que la hipertonía y la espasticidad no es lo mismo. Y además quiero meter la cuña de que estos términos están empezando, sobre todo el de hipertonía, a cambiar por hiperresistencia, ¿vale? Y tenemos que ver también los patrones posturales, especialmente niños hipotónicos, el típico niño que siempre se ha dicho postura en libro abierto, ¿vale? Sospecharemos hipotonía y tendremos que ver si hay alguna neuromuscular o no. Signos de alarma, pues los signos meningios que siempre hemos hablado, los ojos en sol poniente es cuando vemos que el niño tiene los ojos como muy grandes, ¿vale? Y muy abajo, como que el iris está en la parte de abajo del ojo y vemos que el niño está como así, ¿vale? Tendremos que sospechar una hidrocefalia. Esto es importante derivar rápido porque la hidrocefalia puede comprometer la vida, ¿vale? Los signos de alarma de los trastornos sociocomunicativos que vamos a ver después, signos de alarma de epilepsia, ver si hay crisis de ausencia o incluso tónico-clónicas, ¿vale? Y las alteraciones del procesamiento sensorial que nos pueden repercutir en el desarrollo de otras áreas. Siguiente. Bueno, esto vamos a pasar rápido, que me estoy extendiendo un montón. Vamos a hacer una valoración ortopédica, ¿vale? Si hay una paresis braquial obstétrica. Normalmente estas cosas nos las suelen ya venir diagnosticadas. La escoliosis también tendremos que valorarla cuando haya sospecha. Y luego, de miembros inferiores, aparte de las displasias de cadera y el PERTES, por ejemplo, que es avascular, tendremos que ver la maduración del pie. Tenemos que saber que los pies son planos de forma fisiológica en torno hasta los 4 años, así que no os preocupéis por eso. Me importa más que sepamos detectar un pie cabo neurológico para poder derivar, ¿vale? El pie cabo, preguntamos a la familia si hay pies cabos y si hay
patología neurológica, y si no, pues tendremos que ver, porque podemos estar ante una patología neuromuscular, una polineuropatía como un Charcot-Marie-Tooth, ¿vale? U otras patologías. Siguiente. Vale, signos de alarma de enfermedades neuromusculares que tenemos que detectar, ¿vale? Tenemos que saber que la AME, por ejemplo, tiene varios tipos, pero normalmente la más frecuente aparecen los síntomas más gordos en torno a los 2 años, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el Duchenne, que es más prevalente que la AME, normalmente los niños, a no ser que tengas un ojo clínico muy, muy hábil, hasta los 4 o 5 años no empiezan a tener ya una regresión en la calidad de la marcha, ¿vale? Entonces, tendremos que preguntar en anamnesis si la mamá notaba que el niño se movía poco y que empezó a moverse muy tarde en el vientre, ¿vale? Si el parto fue muy prolongado porque el niño le costaba mucho salir, cómo fue el APGAR, ¿vale? Si ha habido retraso en los grandes hitos motores, lo que hablábamos antes, la sedestación autónoma, la marcha. En el caso de estos niños también preguntaremos por el gateo y la calidad del gateo, ¿vale? Preguntaremos ahí dolor muscular tras esfuerzo, si hay muchas caídas, porque el niño se tropiece mucho con sus propios pies o con un mínimo resalte del pavimento, porque al no hacer una buena flexión dorsal, pues no levanta bien el pie y se tropieza, ¿vale? Preguntaremos también por la lactancia, si la succión era débil, si el niño es pequeño, pues se lo valoraremos. Preguntaremos por dificultades respiratorias que no tengan que ver con una bronquiolitis, por ejemplo, o con una displasia broncopulmonar, que es frecuente en los niños prematuros, ¿vale? Si ha habido una plagiocefalia postural, porque el niño se movía menos de lo que debía, entonces ha aparecido ese aplanamiento. Si hay fasciculaciones en la lengua, normalmente aparecen un poquito más tarde. Y si el niño ya bipedesta o camina, aparte de ver cómo es la marcha, que muchas veces es bamboleante porque van tirando de cadera, ¿vale? Si también cuando se levantan, pues ver si hacen la maniobra de Gowers, ¿vale? Que tenéis ahí la imagen. El niño tiene que apoyarse en todo y se apoya en sus propias rodillas para levantarse, ¿vale? Cuando aparezca esto, pues evidentemente a neuropediatría se hace informe y evidentemente esto no compromete la vida de forma urgente, pero es importante que haya un diagnóstico, ¿vale? Por supuesto, todos los datos que tenemos en anamnesis, que hemos preguntado por si también hay algo en la familia, ¿vale? Siguiente. Vale, los signos de alarma de trastorno sociocomunicativo. Quiero hablaros de esto porque son cosas que a priori no tenemos por qué tratar, a no ser que el niño sea muy dispráxico y entonces normalmente no nos van a llegar o porque tengan algún otro tipo de alteración o de comorbilidad, ¿vale? Los trastornos sociocomunicativos son los TEA, lo que pasa que normalmente antes del diagnóstico ya que se establezca se denomina con este nombre, ¿vale? Los criterios del DSM-5, que son los últimos publicados en 2013, creo recordar, son un déficit en la comunicación y la interacción social, ¿vale? Y intereses restringidos y patrones repetitivos. Esos son los criterios diagnósticos. ¿Qué pasa? Que luego, a raíz de esto, pues puede aparecer, y es habitual que aparezca una rigidez cognitiva, es decir, que al niño le cuesta mucho cambiar de una cosa a otra, por eso hay que planificarles tanto todo lo que se va a hacer, depende del grado de aceptación, pues a más corto plazo o a más largo plazo. O lo que hacemos en esta hora o lo que hacemos a lo largo del día, ¿vale? Suelen tener una pobre generalización de los aprendizajes por esa rigidez también, ¿vale? O sea, aprendo solo que esto lo puedo hacer contigo y luego me cuesta mucho que eso también lo tengo que hacer en mi casa, en el cole, con mis primos, con lo que sea, ¿vale? Por eso la importancia que hablábamos antes de la implicación de la familia, ¿vale? También es habitual, aunque no es patognomónico, que los niños sean impulsivos, ¿vale? Porque no hay un déficit también de funciones ejecutivas ya más cognitivo que hace que sean más impulsivos y acompañado a esto que tengan un déficit atencional, ¿vale? No siempre hay un desarrollo motor retrasado, pero es verdad que nosotras empíricamente, ¿vale? En clínica hemos observado que hay muchos niños que sí, que tardan más
en empezar a andar y en empezar a moverse, especialmente aquellos niños que están más afectados, ¿vale? Que tienen más necesidades. Y nuestra sospecha clínica es que, bueno, si no hay un interés por el entorno, un interés restringido, a lo mejor es jugar con mi mano y autoestimularme con mi mano, con los juguetes que tengo cerca, no tengo interés por explorar el entorno, entonces no me empiezo a mover, ¿vale? Las estereotipias y la autoestimulación no son patognomónicas del autismo. Las estereotipias pueden ocurrir en niños pequeños de forma fisiológica, ¿vale? Niños de menos de un año, cuando se excitan mucho, les gusta algo mucho, pero ya está. Normalmente las estereotipias que ocurren en los trastornos sociocomunicativos o en otro tipo de trastornos que también aparecen eh, son autoestimulativas, ¿vale? Esos movimientos repetitivos son autoestimulaciones. La autoestimulación también puede aparecer con juguetes, a lo mejor es muy típico que les guste cosas que ruedan y darle vueltecitas, ¿vale? Pero tampoco esto es un signo claro de autismo, pero bueno, que suelen jugar siempre con lo mismo, ¿vale? Y la marcha de puntillas que aparece en muchos niños con autismo tampoco es patognomónica, aparece en otras circunstancias, incluso puede ser idiopática, eh, pero normalmente responde también a una autoestimulación ya más sensorial, ¿vale? O bien a una evitación del apoyo de toda la carga en toda la planta del pie, o bien a una autoestimulación por contracción de la musculatura, ¿vale? Y luego sí que se ha descrito que los niños con autismo suelen ser bastante dispráxicos. Ya depende del nivel, pues serán más o menos torpes, lo cual repercute en su autonomía, ¿vale? Siguiente. Bueno, ya con esta acabo, ¿vale? Signos de alarma generales que no son de ninguna patología específica, pero que es verdad que tenemos que observar para poder derivar, porque puede que esté pasando algo ahí y pues huela algo raro lo que ocurre, ¿vale? Tenemos que ver si el tipo de juego evoluciona o no, ¿vale? Si el juego tiene que evolucionar de sensoriomotor a funcional a simbólico y ver si esa evolución va acorde a edad normativa o si va acorde al desarrollo que ha tenido el niño, ¿vale? Si no, tendremos que sospechar si el juego está poco evolucionado y sobre todo si hay una persistencia en el juego sensoriomotor. Que me guste moverme, que me guste rodar, que me guste tirar cosas, hacer ruido, ¿vale? Tendremos que ver si hay una alteración en el procesamiento sensorial, eh, si hay un retraso en la adquisición del lenguaje, se pone como fe tope los 2 años para las primeras palabras, ¿vale? Para que haya al menos 10 palabras. Si hay asimetrías motoras, que ya lo hemos visto antes y que eso sí que es más puro de fisioterapia y estamos un poquito más entrenados. Si hay un déficit atencional, no quiere decir que el niño vaya a tener un TDAH, que los niños pequeños permanezcan poco tiempo en la misma tarea es normal, el foco atencional poco a poco se va consolidando y va siendo cada vez más largo, pero ante niños que cambian súper rápido, pues tendremos que sospechar, ¿vale? Ver si una adherencia excesiva a determinados objetos que no quieran separarse de algún juguete, a lo mejor no es un juguete, es otro objeto, pues lo que sea, un bolígrafo, lo que pille por ahí, ¿vale? Y que además tenga rabietas cuando intentemos que coja otra cosa, ¿vale? O que vaya siempre a buscar lo mismo. Que haya una ausencia de control de esfínteres a los 3-4 años, ¿vale? Que haya un llanto inconsolable. Normalmente el llanto inconsolable, si no hay otras cosas o aparecen signos neurológicos, esto sí suele ser una emergencia porque puede haber algún tipo de infección, ¿vale? O otras cuestiones que pueden tener más riesgo sobre la vida, ¿vale? Que haya un retraso en las transiciones alimentarias, pues del biberón al triturado, del triturado al sólido, si está todo eso retardado, ¿vale? Si hay regresiones en el desarrollo, que hay algo que hacía y ha dejado de hacer, y la sialorrea. Si hay un babeo que es excesivo, que muchas veces, pues lo que hablábamos antes de esa hipotonía facial, suele estar muy presente en niños que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, aunque sea leve, ¿vale? Entonces, que tenemos que verlo, ¿vale? Y con esto acabo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues nada, simplemente dar las gracias al colegio, a todos los que me habéis escuchado la chapa tan temprano
y sobre todo a mis compañeras Estela y Nati, que han estado colaborando en la realización de esta ponencia. Nos vemos después en el debate. Pues muchas gracias, Berta. Es un placer escucharte, aunque sea a estas horas de la mañana, que bueno, ya va siendo ahorita. Bueno, pues a continuación vamos a disfrutar de la ponencia de Ignacio Fabiani Rodríguez, Nacho Fabiani, como yo creo que lo conocéis más. Él es diplomado en fisioterapia por la Universidad de Sevilla. Además, tiene formación en avances en neurobiología del dolor y manejo del paciente con dolor crónico complejo. Formación en concepto Mulligan, en A, B y C. Formación también en radiculopatías, estudio y tratamiento de las mismas. Formación en análisis del movimiento y trabajo funcional. Y luego Certificates Competence, el concepto Mainlands, formación completa a nivel 3. Y además es director del Centro de Fisioterapia, Matrona, Embarazo y Movimiento. En la ponencia que nos va a presentar Nacho Fabiani, no lo tiene en negrita, son el mismo título para las dos, para la mañana y para la de la tarde. Pero en negrita me hace destacar, es la pieza del puzzle que no encaja. Preparados para lo imprevisible. Así que Nacho Fabiani, cuando quieras, el turno es tuyo. Buenos días a todos. No sé si me habrán presentado. Lo importante aquí no es el quién, sino el qué. No es el quién dice algo, sino el qué dice quién. ¿Y qué soy? Pues soy fisioterapeuta desde hace ya unos 12 años y he trabajado en múltiples ámbitos. Llevo ya unos 6 años con mi clínica privada y he trabajado en mutuas laborales, clínicas de seguros de salud, en centros de mayores, muy poquito en el servicio público, en ámbito deportivo, amateur y semiprofesional. Entonces, bueno, digamos que puedo decir que tengo una visión más o menos amplia de la fisioterapia. Me pidieron que hablara en esta jornada de los signos de alarma, y más específicamente de los signos de alarma en traumatología y ortopedia. ¿Por qué es importante la detección de signos de alarma? En España, al menos el 90% de los fisioterapeutas trabaja en el ámbito privado. Es decir, hacen una atención directa o reciben visitas de primera intención. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el paciente, cuando acude a la consulta de fisioterapia, muchas veces el primer profesional sanitario que ve y atiende a ese paciente eres tú. Y esta atención directa o esta atención de primera intención, ¿está regulada para la fisioterapia? Pues bueno, es algo que venimos haciendo de forma habitual, ¿vale? Porque siempre se ha hecho así, tan común en la fisioterapia. Y es verdad que todos recibimos pacientes de primera intención, pero sí es verdad que esta primera intención no tiene una solidez jurídica bien clara. La atención de primera intención viene levemente regulada en la orden FIN, que regula los estudios de fisioterapia. En esta orden se determina que podemos diagnosticar, que podemos proponer un tratamiento, que podemos establecer un pronóstico y que podemos tratar a los pacientes. Y de ello deducimos que podemos hacer un trabajo de primera intención. Pero luego, cuando vamos al ámbito público, los fisioterapeutas no recibimos pacientes de primera intención. Nos gustaría recibir pacientes de primera intención, pero no es así. En lo público, la atención de fisioterapia siempre depende del médico. En el mejor de los casos, depende del médico de familia y en otros casos va a depender de otros profesionales, traumatología, reumatología, neurología, que tienen que realizar una interconsulta con rehabilitación, aunque esto depende de cada comunidad autónoma. Yo pediría humildemente desde aquí que al menos el paciente no dé tantas vueltas y que el médico de atención primaria pudiera derivar directamente a fisioterapia. Todos sabemos también que el que trabaja con seguros de salud no puede dar sesiones de fisioterapia o el seguro no las cubre si no vienen firmadas por un médico. Al igual que si has tratado accidentes de tráfico, al implicado el seguro no le cubre si esas sesiones no están firmadas por un médico. Por lo cual, esta atención directa cuando entramos en otros escalafones legales está un poco coja y por eso debemos prestar especialmente atención. Como me dijo Manel, la atención directa en fisioterapia es un gigante con los pies de barro. Ante esta falta de solidez jurídica, debemos ser especialmente cautos y certeros en la detección de signos de alarma. En España hemos dicho que al menos el 90% de los fisioterapeutas trabaja en el ámbito privado. Y en España somos unos 40.000 fisioterapeutas colegiados. Y en el Colegio de Castilla y León sois unos 3.700 fisioterapeutas los que estáis colegiados.
Si nos vamos al porcentaje de patología grave en columna, al menos un 1% de los pacientes de columna tendrá sintomatología relacionada con patología grave. Siendo 40.000 fisioterapeutas en España, si al menos todos los días cada fisioterapeuta viera un solo paciente de columna, al día deberíamos tener en España 400 derivaciones por patología grave en columna o por sospecha de patología grave en columna. Y si fuera en Castilla y León, al menos al día debería derivarse desde la fisioterapia 37 pacientes por patología grave en columna. Quizás no nos llegue tanto, porque en muchos casos esta patología grave canta mucho. Y entonces el paciente no siempre viene a nosotros de primera intención y esto ya se lo han descartado previamente. Pero ojo que ese 1% no es tan poco. Y posiblemente a lo largo de nuestra carrera profesional, muchos fisioterapeutas nos encontraremos con signos de alarma que son motivo de derivación. La pieza del puzzle que no encaja. ¿Estamos preparados para lo imprevisible? Maitland tiene una frase que dice: haz que los hallazgos encajen, que podríamos transformar fácilmente en haz que las piezas encajen. ¿Y qué herramienta tenemos para obtener y encajar estas piezas? La historia clínica. La sesión de fisioterapia es como un gran puzzle. ¿Qué nos va a servir para ordenar este gran puzzle? La historia clínica. La podríamos dividir fácilmente en anamnesis, exploración física y tratamiento. Así, a grandes rasgos. En la anamnesis, esa parte de entrevista con el paciente sería en la parte de la historia clínica donde obtendríamos todas las piezas y las ordenaríamos en grandes grupos. Si tuviéramos un puzzle, estos grandes grupos sería coger primero las 4 esquinitas del puzzle, luego cogemos los bordes del puzzle, luego decimos, uy, mira, estas piezas que son azules parecen cielo. Mira, estas piezas que parecen blancas podrían ser la pared de la casa. Uy, mira, aquí tengo algo que parece un ojo. Y vamos ordenando en grandes bloques estas piezas del puzzle. Con la exploración física iríamos situando más concretamente estas piezas del puzzle. Y la anamnesis junto a la exploración física nos va a hacer situar de forma más concreta estas piezas, irlas situando donde creemos que encajan. Y luego, con el tratamiento y la reevaluación del tratamiento y la sesión, veremos si todo está en orden, si las piezas encajan suavemente. Porque todos sabemos, si hemos hecho alguna vez un puzzle, que si una pieza no encaja suavemente es que no encaja. Si no encaja suavemente es que no encaja. Nunca podemos forzar la pieza de un puzzle que no encaja bien porque podemos partirla. ¿Dónde podemos encontrar signos de alarma? En la historia clínica. Pues lo podemos encontrar en cualquier parte de la historia clínica. Entonces vamos a ir revisando las distintas partes de la historia clínica y qué datos podemos obtener. Como hemos dicho antes, en la anamnesis, la entrevista, es donde vamos sacando las piezas del puzzle, volcamos la caja. En esta anamnesis, a grandes rasgos, pues se preguntan los datos personales del paciente, la edad, en qué trabaja, qué actividades realiza. Después preguntaríamos por su problema principal. ¿Por qué estás aquí? Oye, mira, pues porque me duele aquí, porque me duele allá, porque llevo un tiempo que no puedo coger a mi hijo, porque por lo que le suponga un problema al paciente y ha venido a verte. Después estableceríamos el mapa corporal, que sería un poco la explicación de los síntomas. Oye, ¿dónde te duele? ¿Con qué extensión? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hay algún otro sitio donde te duela? ¿Qué intensidad tiene? ¿Si relacionan los síntomas entre ellos? Y ahí ya nos vamos haciendo una idea de la distribución de los síntomas. Después preguntaríamos cómo te afecta este problema a tu vida diaria y cómo afecta a tu vida de trabajo y a tu hobby, ¿vale? Para poder hacer esa clasificación de la FIF tan importante. Preguntaríamos por el comportamiento de estos síntomas a lo largo de las 24 horas. Es decir, qué movimientos te agravan los síntomas, qué movimientos te alivian los síntomas, cómo se comportan los síntomas a lo largo del día. ¿Estás mejor por la mañana o que por la tarde? ¿O estás peor por la mañana que por la tarde? ¿Cómo evoluciona el problema a lo largo del día? ¿Te duele mucho por la noche? ¿Te despierta? Si a lo largo de 24 horas, ¿cómo se va comportando el problema que nos describe el paciente?
Después tendríamos la historia del problema. Es decir, cuándo empezó el problema y cómo empezó el problema. Oye, si empezó de una forma traumática, si no, si empezó de una forma insidiosa poco a poco que ha ido aumentando. Oye, mira, pues desde que empezó hasta ahora estoy peor. Oye, mira, pues yo normalmente es que a lo largo del año suelo tener momentos en los que estoy mejor, momentos en los que estoy peor, momentos en los que estoy mejor, momentos en los que estoy peor, y así más o menos evoluciona mi problema. Oye, mira, pues estaba fatal, pero la verdad que a medida que iba pasando el tiempo estoy mejor, ¿vale? Vemos cómo ha sido el inicio y la evolución del problema que ha traído el paciente a consulta. También preguntaríamos por antecedentes, otras veces que haya tenido el mismo problema, otros problemas que haya tenido que puedan ser relevantes. Y después tendríamos las preguntas especiales, cómo está de salud general, si tiene alguna enfermedad de origen sistémico, genético, diabetes, hipertensión, obesidad, osteoporosis, qué medicación toma, si toma corticoides, cuáles son sus hábitos tóxicos, fuma, bebe, se droga, preguntas más que necesarias. En las preguntas especiales es donde entraría a grandes rasgos en la anamnesis esa detección de las banderas rojas más claras. ¿Vale? Esa pérdida de peso inexplicable. Oye, mira, he perdido mucho peso en los 2 últimos meses y no sé por qué. Una vez obtenidas todas las piezas en la anamnesis, las agruparíamos en esos grandes grupos que hemos dicho antes. Las esquinas, los bordes, los azules cielos, los blancos escasa, uy, esto parece un ojo. Y eso que es para los fisioterapeutas, eso serían las categorías de hipótesis. Es decir, iríamos ordenando estas piezas para establecer las distintas categorías de hipótesis que conforman el problema de fisioterapia. Después pasaríamos a la exploración física. Recordemos, la exploración física es donde sacamos esas piezas de los grandes grupos y las vamos colocando de forma más concreta. Esta exploración física vendrá guiada por esos grupos de piezas que hemos establecido, esas categorías de hipótesis y por lo que hemos obtenido en la anamnesis. En base a eso, veremos con estas piezas qué hacemos. Vamos a hacer una valoración más activa del paciente, si vamos a hacer una valoración más pasiva del paciente, si vamos a hacerle un test neurológico al paciente, si vamos a hacerle test neurodinámicos, vamos a ver cuánto podemos testar al paciente. Oye, mira, ¿le puedo hacer muchas pruebas o no? Si es irritable, no vamos a poder hacer muchas pruebas. Si no es irritable, pues podremos hacer más pruebas, ¿vale? Para ir viendo si las piezas que hemos obtenido en la anamnesis y hemos establecido en ciertas cajas van encajando en el pronóstico y evolución que creemos que debe tener este problema. Y establecido ya este orden de piezas y esa situación más general del mapa, pasaríamos al tratamiento y reevaluación, donde veríamos si las piezas van encajando suavemente. Ahí veremos si las piezas se encajan suavemente, va todo correcto y no hay mucho problema, o si estas piezas no terminan de encajarnos. Y esto puede suceder durante el tratamiento, ese mismo día, o durante los sucesivos tratamientos y reevaluaciones. ¿Y cómo pueden aparecer estos signos de alarma? Seguramente ya algún compañero habrá comentado los más típicos y los más clásicos, que serían los que cantan mucho. Si ha habido una caída traumática grande y cuando vemos al paciente hay una deformidad clara en la continuidad del hueso, si tenemos una caída o mecanismo traumático en personas con osteoporosis o con consumo prolongado de corticoides, si presentamos caudequina, si presentamos las 5D y las 3N, mareo, diplopia, disartria, disfagia, sabemos que derivación directa. Si tenemos una historia de dolor intenso por primera vez en gente joven de menos de 20 años, o por ejemplo un dolor de cabeza o dolor de espalda intenso en gente mayor de 55 años. Si tenemos un dolor torácico, aunque esta no va a ser exclusiva, va a depender de otras. Vale, entonces, algunas son muy claras, otras serían una suma de pequeños signos de alarma que entre ellos nos dicen cuidado, alerta, cuidado, alerta. Pero hay otros signos de alarma que se presentan de forma un poco más insidiosa, que dependen más de esa evolución del proceso, de ese pronóstico que no es como nosotros habíamos pensado, o que no encaja dentro de los cánones del proceso que se supone que estamos tratando. Por ejemplo,
Si yo considero que un paciente tiene un problema irritativo, ¿vale? Que cuando hace determinada actividad le va doliendo progresivamente más, ¿vale? Y normalmente cuando viene me cuenta esa historia y un día de repente me cuenta que estaba estupendamente, pero de repente apareció un dolor muy intenso sin realizar ninguna actividad, tengo que estar un poco mosca, porque eso no encaja con el proceso o el problema del paciente. Detectar signos de alarma no es realizar un diagnóstico médico. Primero, porque no es nuestra función. Para detectar señales de alarma no tenemos por qué saber mucho de patobiología médica, de procesos médicos, de fisiología médica o de patologías que no son nuestras. Que siempre, evidentemente, mientras más conozcamos, mejor, nos va a ayudar a detectar más, pero lo fundamental no es saber si estos signos de alarma son de otros. Lo importante es saber si estos signos de alarma no son míos. Para esto tenemos que saber y conocer perfectamente nuestra función, nuestra competencia y los procesos que nosotros abordamos. Así, cuando aparezcan unos signos de alarma o haya una evolución o pronóstico que no cuadra con lo que nosotros abordamos o podemos abordar, cuidado, nos empieza a volar la mosca y encendemos la alarma de que pueda ser motivo de derivación. Yo tuve un profesor en la carrera de atención temprana, el doctor Torronteras, que nos lo decía bien claro. Yo no quiero que aprendáis a diagnosticar niños, ni que sepáis qué le pasa a los niños. Mi intención al enseñaros es que cogáis un niño y digáis, este niño no es normal. Pues con las banderas rojas pasa lo mismo. Cuando tengamos un proceso de fisioterapia, debemos saber si es claramente nuestro o si no, esto no es nuestro. No sé lo que es, puedo imaginarlo, pero lo que sé es que no es mío. Ante la duda de derivar mucho, derivar poco, derivar en exceso o en defecto, si dudas, deriva. Si tienes la mosca detrás de la oreja, deriva. Esto tiene sus matices, que puede que no estés dando el abordaje correcto desde la fisioterapia que necesita ese paciente. Y entonces derivas a un compañero y a veces el problema se resuelve. Pero si no estás dando con la tecla exacta, pero tienes la mosca detrás de la oreja, escucha a la mosca. Porque a veces derivar a un compañero puede hacer que este compañero siga mareando la perdiz y a veces el paciente llegue tarde a su diagnóstico. La detección de signos de alarma sería como el dolor. El dolor no siempre justifica que esté pasando algo, ¿no? Es la probabilidad de que pueda estar pasando algo. Pues los signos de alarma es lo mismo. No indica que haya patología grave. Nos indica que hay una probabilidad de que haya patología grave. Y si esta probabilidad va siendo más alta, derivamos. Yo tuve un caso hace unos años. Estaba trabajando en un centro de fisioterapia, de estos de seguro de salud, de estos de pocos pacientes por hora, pocos fisios arrejuntados y mucho tiempo por paciente, de estos sitios que le encanta el COVID. Bueno, pues tuve un niño que venía a tratarse tras una luxación de codo y la madre me trajo la radiografía. Yo veo la radiografía y veo una clara línea de fractura ahí. Se lo comento a la madre y le digo, mira, que lo revise otra vez el médico porque creo que aquí hay una fractura. Y claro, no puedo tratarlo si hay una fractura. Vale. La madre va al médico, vuelve y me dice el médico que no pasa nada, que no está roto. Claro, ¿cómo iba a estar roto? ¿Vale? Eso era un núcleo de osificación. No había línea de continuidad. Claro que no, porque el niño tenía 11 o 12 años. Pero el caso es que el médico dijo, ¿quién es el fisio este que te ha dicho eso? ¿Será? Y desde entonces se lo digo a mis pacientes a veces cuando derivo. Digo, mira, te hago este informe y ve al médico que te revise. ¿Vale? Digo, lo mismo el médico dice que soy... Prefiero derivar por exceso y quedar como un gilipollas a derivar por defecto y que esto sea especialmente feo y se nos esté pasando. Una vez obtenidas todas las piezas del puzzle, se nos pueden dar distintas situaciones. Vamos ordenando y colocando las piezas y todas las piezas van encajando perfectamente. Las hemos ordenado, las hemos organizado y las hemos encajado. Proceso perfecto de fisioterapia. Bien. Otras veces tendremos ciertas piezas que no son del puzzle, ¿vale? Pero reconocemos como de puzzles nuestros.
¿vale? Esas son piezas que no encajan, pero no otorgan demasiado problema. Las dejamos apartadas y vemos si son de un puzzle nuestro o no, pero no afectan a nuestro puzzle. Otras veces sacaremos piezas del puzzle que son en blanco y negro. Esta pieza es blanca y negra y mi puzzle es de color. Sigues mirando y faltan piezas de tu puzzle y hay piezas en blanco y negro que no conoces. Cuidado, que ese puzzle no es tuyo. Y otras veces vamos conformando el puzzle y tenemos piezas de cielo que van encajando unas con otras, pero luego no encajan bien en el puzzle. Estas serían las del proceso que no va encajando, ¿vale? Las tenemos, vamos montando por partes y cuando enganchamos las partes, esto no encaja. Cuidado. En resumen, hagamos que las piezas encajen. Construyamos nuestro puzzle. Pero cuidado con apretar piezas que no son de nuestro puzzle o hacer el puzzle de otros. Esta tarde lo veremos con algún que otro caso clínico. ¡Adiós! Muchas gracias, Nacho. La verdad que no se quita ojo con esa exposición tan clara y tan amena. Nos deja súper clarito lo de las piezas y la verdad que lo has hecho muy dinámico. Esta tarde disfrutaremos otra vez contigo. Os vamos animando, como estamos poniendo en el chat, a que vayáis a realizarnos si queréis alguna pregunta, que iremos tomando nota ya. Cuando acabe la siguiente ponencia de Beatriz Díez, pues se iniciará el debate, ir tomando notas y luego lo vais apuntando. Vamos a continuar con Beatriz Díez Rabadán, que es graduada en fisioterapia por la Universidad de Salamanca. También es diplomada en enfermería por la Universidad de Valladolid. Es coordinadora de la sección de uroginecología. Es fisioterapeuta de la unidad de suelo pélvico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Experta en periparto. También es experta en gimnasia abdominal hipopresiva, tiene formación en fibrolisis instrumental miofascial, formación además en fisioterapia conservadora e invasiva del síndrome del dolor miofascial, el concepto del Traveland-Simons, formación en profundización en fisioterapia coloproctológica y también tiene formación en pilates enfocado a la mujer. La ponencia que Beatriz nos va a desarrollar ahora mismo será signos de alarma en fisioterapia uroginecológica. Así que cuando quieras, Beatriz, es tu turno. Hola, buenas tardes a todos. Soy Beatriz Díez Rabadán. Trabajo como fisioterapeuta uroginecológica en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. También soy la coordinadora de la sección de uroginecología en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León. Lo primero, quería agradecer a la organización por el esfuerzo que está haciendo para sacar adelante estas jornadas en estos tiempos tan complicados. Y también que hayan pensado en mí para hablar sobre un tema que yo creo que es bastante interesante. Sin entretenerme más, vamos a comenzar. He optado por el formato de casos clínicos para ver si podemos conseguir que sea un poco más ameno. El primer caso clínico es Josefa. Josefa tiene 40 años, tiene un trabajo de oficina, acude a consulta por problemas de incontinencia que le están empezando a afectar en el ámbito laboral. Se ha empezado a dar cuenta desde hace un mes que ha aumentado el número de veces que va al baño y en algunas ocasiones tiene que ir corriendo. Como su trabajo es en ocasiones de cara al público, esto le afecta a la hora de atender a los clientes, ya que no puede dejar al cliente para irse corriendo al baño. No realiza ningún deporte, no tiene menopausia, ni enfermedades ni infecciones de repetición. Tampoco presenta cirugías previas ni antecedentes obstétricos. Su ciclo menstrual es regular y no ha observado ninguna diferencia en ninguna etapa del ciclo con respecto a las pérdidas de orina. Su índice de masa corporal es de 24. La frecuencia miccional diurna es de entre 9 y 10 veces y la frecuencia miccional nocturna 2.
La ingesta de líquidos es de 1 litro. Consume café, Coca-Cola y también es fumadora. Presenta sensación de urgencia, no presenta dificultad para comenzar la micción, usa 2 compresas al día y los escapes se producen sobre todo al llegar a casa, cuando mete la llave en la puerta, justo antes de sentarse en la taza y cuando muchas veces la sucede cuando va a fregar los platos. Al tocar el agua nota la pérdida. En cuanto a la función sexual, refiere una ligera molestia en las relaciones profundas, pero que la sucede desde siempre. Y últimamente nota que le cuesta más llegar al orgasmo. En la función digestiva no se observa estreñimiento. Va 1 vez al día y la defecación es normal y sin dolor. No realiza empuje abdominal importante y vamos, que es normal. Molestia social, está muy preocupada porque se siente incómoda, porque piensa que no está desempeñando bien su trabajo por culpa de este aumento de la frecuencia miccional. En la exploración observamos que el abdomen está normotónico, no hay diástasis, el diafragma tiene un grado 2 derecho y un grado 1 izquierdo, en el perineo no observamos cicatrices, el tono es normal. En la exploración de los dermatomas observamos que en S2, S3 tiene un poco disminuida la sensibilidad en el lado izquierdo. Tanto el reflejo clitoridoanal como el anal superficial están presentes. La contracción voluntaria se produce sin contracciones parásitas, pero en apnea. Y en el testing de los elevadores tenemos un tono de 4. Hay una hipertonía en el obturador interno derecho y en la arcada tendinosa. El testing de la incontinencia es negativo, no observamos prolapsos y en el tacto rectal observamos un esfínter normotónico con reflejo anal a la tos positivo y ángulo rectal de 90 grados. La mandamos a hacer un diario miccional para observar cuáles son sus hábitos de consumo de líquidos y su frecuencia miccional real, porque sí que es verdad que hay muchas veces que ellos tienen la sensación de que van muchas veces o de que van pocas veces y no es así, y sí que observamos que sí que va entre 9 y 10 veces durante el día y 2 veces por la noche. Observamos que consume bastante cafeína y la recomendamos disminuir el consumo de cafeína, abandonar los hábitos tabáquicos bueno, la pautamos un tratamiento con neuromodulación de tibial posterior y también trabajamos con ella un poco en la musculatura para intentar espaciar las micciones para ver si conseguimos que no sean tan seguidas. La citamos a la semana y a la semana siguiente Josefa nos comenta que se le está quedando dormido el pie derecho, que lleva como un día con esa sensación y que es muy desagradable. Después de todo lo que os he dicho, ¿qué diagnóstico pensáis que tendría Josefa? Bueno, tenemos que tener en cuenta varias cosas en este caso. Estamos hablando de una mujer de 40 años. Hemos visto en la exploración que tenía un poco de alteración de la sensibilidad. Hemos observado un aumento de la frecuencia miccional
Y ahora nos está hablando de sensaciones de hormigueo, de adormecimiento en una extremidad. Yo creo que todas estas flechas nos están indicando a una posible esclerosis múltiple. Tendríamos que redireccionarla para descartar ese diagnóstico. ¿Esto significa que Josefa, si tuviera esclerosis múltiple, no se pudiera beneficiar de nuestro tratamiento? No. Josefa, si tiene esclerosis múltiple, se va a beneficiar de nuestro tratamiento, pero hay muchos casos en que la esclerosis múltiple comienza con una incontinencia urinaria de urgencia de forma así incipiente y es como el primer síntoma que se destapa, ¿vale? Nosotros seguiríamos con el tratamiento de esta incontinencia urinaria de urgencia y aparte tendría que llevar un tratamiento médico para la esclerosis. El segundo caso clínico sería Luisa. Luisa tiene 42 años, trabaja de celadora, acude a consulta porque desde hace unos meses está teniendo cada vez más pérdidas de orina, sobre todo al levantar a los pacientes. Tiene un índice de masa corporal de 28, no realiza deportes, no está en periodo de menopausia, tampoco tiene ninguna enfermedad ni infecciones. Como cirugías previas podemos apreciar una apendicectomía por laparoscopia. Sus antecedentes obstétricos son 2 niños que ha tenido en el año 2015 y 2010. El parto fue normal, en el segundo tuvo una episiotomía derecha y una epidural en los 2. El hijo de más peso pesó 3.600 gramos y su mayor aumento de peso fueron 15 kilos. Presentó incontinencia urinaria tras el parto, tras el segundo parto, pero tuvo una recuperación espontánea a los 6 meses. 6 meses después de dar a luz empezó a ir mejorando y prácticamente se solventó. Su ciclo menstrual es regular y la incontinencia urinaria que presenta en la actualidad empeora durante la menstruación. La frecuencia miccional diurna es de entre 3 y 4 veces y la frecuencia miccional nocturna es una vez ocasionalmente, no es todas las noches. Su ingesta hídrica es de 1,5 litros y normalmente no tiene sensación de urgencia, aunque a veces refiere que al final de la mañana tiene que ir corriendo al baño, pero es verdad que también nos comenta que no ha ido al baño en toda la jornada. Utiliza una compresa al día y los escapes se producen sobre todo cuando coge a pacientes y cuando tiene que correr detrás de su hijo. También ocasionalmente, si tiene algún ataque de tos, se producen escapes. Los escapes son moderados y se pueden solventar con una compresa. En cuanto a la función sexual, refiere a anorgasmia desde hace un mes. Su función digestiva está un poco disminuida. Refiere estreñimiento. Va entre 2 y 3 veces a la semana, con empuje abdominal importante. Toma medicación para intentar ir mejor al baño. Y sí que la cuesta bastante. En cuanto a la molestia social, está preocupada de que estos escapes de orina vayan a más y sus compañeros se lleguen a dar cuenta del problema que tiene. En la exploración presenta una hipotonía abdominal con diástasis. El diafragma derecho tiene un grado 2 y el izquierdo un grado 1. En el examen pelviperineal presenta una episiotomía mediolateral derecha que le molesta la palpación. Bajo tono, una ligera apertura vaginal. La sensibilidad está disminuida en S2, S3. Necesitamos hacer como varias pasadas para que realmente note la zona. El reflejo clitoridoanal y el anal superficial no están presentes.
Hay una contracción voluntaria de los elevadores del ano, pero está asociada a contracción parásita de glúteos y aductores. Y esta contracción se produce en apnea. No hay contracción del esfínter anal a la tos. Hay una asimetría. Tiene más tono en el lado izquierdo que en el derecho. Contrae mejor el lado izquierdo que el derecho. El derecho no acaba de responder muy bien, que eso puede ser también causado por la episiotomía. En el testing de los elevadores observamos una puntuación de 2. Hay un test de la incontinencia urinaria positivo en bipedestación, un cistocele grado 1 y el tacto rectal le presenta normal. El ángulo sería de 90 grados. Vale, también en la exploración observamos dolor en la zona baja de las lumbares y un poco disminuida la fuerza en las piernas, pero tampoco es algo muy llamativo. Empezaríamos con un tratamiento de suelo pélvico para incontinencia urinaria de esfuerzo, pues con un tratamiento tanto postural como reentrenamiento de la musculatura, readaptación un poco al esfuerzo, anticipación a la carga. Vale, y observamos que no tenemos mucha mejoría. ¿Qué diagnóstico pensáis que tendrá Luisa? Bueno, pues teniendo en cuenta que Luisa ha tenido una incontinencia urinaria de esfuerzo que no se produce después de los partos, no ha sido como una causa-efecto porque esa incontinencia urinaria se recuperó. Ahora mismo tampoco hay ninguna causa que pueda estar justificando esta incontinencia que esté yendo a más. Presenta también una alteración en la sensibilidad en la zona, los reflejos están disminuidos, o sea, están abolidos, tiene dolor de espalda, una disminución en la fuerza de las piernas, aunque no sea algo muy llamativo, y también presenta una anorgasmia, que también es un signo bastante precoz. Nos está haciendo pensar todo esto en un síndrome de la cola de caballo y tendríamos que intentar derivarla al médico para descartar esta patología. Tened en cuenta mucho esto en los pacientes con incontinencia urinaria, que no hay como una causa-efecto y que no mejoran con el tratamiento y que hay dolor lumbar. Esto es como que pasa, que hay pacientes que se te enquistan, que dices y no va, y no sabes por qué. Y de repente un día aparecen en urgencias porque ha dado la cara el síndrome de la cola de caballo. Nuestro tercer caso clínico sería Antonio. Antonio tiene 67 años, está jubilado y acude a consulta derivado por el urólogo tras haber sido intervenido en una prostatectomía radical. Tiene un índice de masa corporal de 30, de deportes, va a andar todos los días y sí que le gusta hacerse 2 o 3 horas andando diarias. No presenta infecciones, aparte de la intervención de próstata tampoco le han operado de ninguna otra patología. Su frecuencia miccional diurna es de 6 y nocturna es de 3. Su ingesta hídrica es de 2,5 litros. Tiene una ligera sensación de urgencia al orinar y no presenta dificultad para orinar. Normalmente utiliza 3 compresas durante el día y un pañal para la noche. Los escapes se producen sobre todo cuando sale a andar, al toser o estornudar, cuando se levanta y después de hacer pis.
En cuanto a la función sexual, nos habla de disfunción eréctil desde la intervención, que es algo muy frecuente. La función digestiva es normal. Molestia social, está preocupado porque no quiere que sus amistades se den cuenta de que lleva compresas. Y en la exploración observamos un abdomen hipotónico. El diafragma, el derecho está en un grado 3 y el izquierdo en un grado 2. El tono del pene es normal. La sensibilidad también es normal. El reflejo bulbocavernoso y el anal superficial son positivos. Hay una contracción activa con contracción parásita de glúteos y en apnea. Sí que hay contracción del esfínter analatos y no encontramos ninguna hipertonía. El tono está a 4 y sí que tiene los 90 grados. Vale. Con todo esto trazamos un plan de tratamiento y Antonio, pues eso, hacemos el pad test con él, que es pesar los pañales durante 3 días para ver exactamente cuánto están perdiendo, porque es verdad que estos pacientes te hablan de 3 compresas, pero hay algunas personas que se cambian de compresa con 2 gotas y hay otras que las optimizan muy bien. Entonces, con el pad test objetivamos bastante bien las pérdidas que estamos teniendo. Entonces, Antonio realiza el pad test, bueno, nos da los datos, tal, estamos en tratamiento y de repente, en mitad del tratamiento, nos empieza a decir que él nota más pérdidas de orina y que como hizo un pad test inicial, lo ha vuelto a realizar y se objetiva que está teniendo muchas más pérdidas de orina. ¿Qué podemos sospechar? Bueno, pues he de deciros que en los pacientes que han sido operados de próstata, las infecciones de orina a veces se manifiestan simplemente con un aumento en las pérdidas de orina, porque para ellos ya la sensibilidad no es lo mismo, entonces la sensación está de que van muchas veces a orinar y como con escozor o con cristalitos, ellos no lo tienen, ellos solamente evidencian que se les escapa más el pis. Entonces, yo siempre que tengo pacientes prostatectomizados en consulta, les informo de que si tuvieran más pérdidas de orina, que no fueran asociadas pues, a que estás haciendo más actividad física o a que estás haciendo algo de esfuerzo mayor que te pudiera producir la pérdida, que vayan al médico para descartar que no tengan una infección urinaria. Vamos con el último caso clínico. Este caso clínico es Mateo. Vale. Mateo tiene 5 años y su trabajo es jugar. Acude a consulta por presentar recientemente episodios de incontinencia fecal. Es un niño que ha sido un parto normal. La retirada del pañal fue a los 2 años para orina y para heces. El control nocturno ha sido hace 1 año, los 4 años. Tiene episodios de incontinencia fecal ocasionalmente que no se asocian a cambios en alimentación. Se han descartado patologías digestivas. La exploración es normal, el tono es adecuado, con una contracción voluntaria normal, la sensibilidad está bien, los reflejos están bien y se observa que el niño es un poco retraído y no es muy colaborador en la exploración. Está todo el tiempo muy pendiente de dónde está su madre y
y no se deja explorar con la naturalidad de un niño de esa edad. ¿Qué debemos descartar? Bueno, pues en estos niños debemos descartar que haya un episodio de abuso sexual. Hay veces que la manera de los niños de expresar que algo les está pasando es pues con episodios de incontinencia urinaria e incontinencia fecal. ¿Esto significa que cada vez que un niño tiene esto vaya a ser una causa de abuso sexual? No. Pero no está de más, si no encontramos ninguna causa orgánica para esto y vemos que el niño tiene un comportamiento un poco reticente hacia la exploración, como no muy normalizado, deberíamos de derivarle al profesional de salud mental que intente dilucidar cuál es la causa de esta incontinencia fecal, porque puede ser una causa de abuso sexual o, bueno, puede haber otra causa también de otro cambio que al niño le esté afectando mucho. Esto sería una bandera amarilla, que son las banderas que afectan a nivel psicológico. En este sentido, del abuso sexual, también quería deciros que los casos de dolor pélvico crónico que están asociados a abusos sexuales tienen una tendencia mayor de cronificarse, así que sí que es verdad que habría que hacer un abordaje multidisciplinar de este tipo de pacientes. ¿Qué tenemos que derivar al médico sí o sí? Si encontramos un sangrado vaginal posmenopáusico, si vemos que hay hematuria o el paciente refiere que haya hematuria, cuando hay sangrado rectal, cuando hay dolor al orinar, si se observa que hay retención urinaria con globo vesical o si hay fiebre, si hay signos de malestar general o una pérdida grave de peso. Si observamos una fístula o signos inflamatorios a nivel vaginal o anal, que lo vamos a ver en la exploración. Si sospechamos de un trastorno neurológico, como hemos visto anteriormente en el caso de la esclerosis múltiple, o una incontinencia inexplicable, que por ejemplo sería que hay una incontinencia que no notas que pierdes, que es continua, y eso nos puede hacer pensar en una fístula vesicovaginal. O también hay que explorar de cerca si observáramos una incontinencia repentina en pacientes de edad avanzada. Muchas gracias por la atención y espero que esta presentación os haya sido amena. Muchas gracias, Beatriz. Pues os voy a recordar que a partir de ahora, ya lo llevamos diciendo durante toda la mañana, que vayáis apuntando vuestras cuestiones en el chat, porque vamos a continuar con un debate en el que intervendrán pues Beatriz, intervendrá también Bea, Diego Berta y Nacho Fabián. Así que si tenéis cuestiones que plantearles a ellos, van a estar encantados de poder responderlas. Podéis ir apuntándolas en el chat, que la persona que va a moderar ese debate es Ainhoa del Amo, que es la coordinadora de la jornada de actualización profesional de este año. Y cuando queráis, Ainhoa, te doy el turno para que puedas dinamizar ese debate. Gracias a los tres ponentes. Luego, antes de finalizar la jornada, os recordaré que nos veremos esta tarde. Hola, buenos días. Lo primero que quería es dar la enhorabuena a los tres ponentes y sobre todo dar las gracias a Miguel, que junto a los administrativos otro año más están haciendo que estas jornadas salgan de manera maravillosa. Bueno, lo primero que quería es hacer una pregunta a Berta. Si por tu experiencia has visto que un signo de alarma o una bandera roja
pueda llegar a ser el control que tienen a veces los niños con patologías de su patología y cómo éstas acaban afectando a su evolución, fomentando las crisis que tanto miedo dan a los profesionales y a los papás, por ejemplo. No he entendido la pregunta. No sé a qué te refieres, como un ejemplo, porque no te he entendido, perdóname. Hay niños que controlan tanto su patología que saben cómo hacer entrar en crisis o simular una crisis y así consiguen beneficios y así no hay una evolución de mejoría. Vale. Bueno, ahí realmente tenemos que contar mucho con las psicólogas que son quienes nos van a ayudar a realizar un programa de modificación de conducta. Pues normalmente eso son alteraciones conductuales que suelen ser pues o bien rabietas o bien porque vemos que hay un condicionamiento de algún tipo y de hecho normalmente esas conductas tenemos que hacer un análisis de cuándo y cómo ocurren, si solo ocurren con nosotras en la sala, si ocurren en casa, si ocurren en el cole o si ocurren en todos los ámbitos. Entonces, en función de eso, pues esas informaciones, la que nos suele pedir las psicólogas que rescatemos de la familia para ver cómo determinamos esa modificación de conducta. Normalmente son ellas las que suelen programar los planes de modificación y nosotras pues simplemente pues cumplimos órdenes entre comillas. ¿Vale? Pero normalmente suelen ser eso, programas de modificación de conducta. Muchas gracias, Berta. Nos preguntan por aquí que les gustaría que dijeran casos personales en los que han tenido claros casos de banderas rojas, para los tres. Bueno, pues si queréis empiezo yo. A ver, nosotras, nuestro día a día, sobre todo el de la otra compañera fisio y yo, normalmente en nuestro centro, cuando llegan los niños prematuros o niños que traen algún retraso en el desarrollo, normalmente cuando son muy pequeños, el retraso en el desarrollo se ve principalmente en el ámbito motor. Entonces los empezamos a ver nosotras y somos las que detectamos esos signos de alarma. Entonces, es relativamente habitual que encontremos bien signos de alarma de patología más motora, pues a lo mejor un niño pequeñito de 6 meses o así, que empezamos a ver que hay una mano que la tiene cerrada, que no manipula igual, que no coge los juguetes con esa mano, que ni siquiera se la lleva a la boca y hay veces que son cosas muy sutiles que tienes que fijarte mucho. Y eso, de hecho, ahora mismo tenemos un caso que sabemos que hubo un pequeño sufrimiento fetal, que además el nene fue prematuro y tenemos sospecha de que pueda aparecer algo más adelante. Lo que pasa que es verdad que el niño tiene un comportamiento con la mano un poco extraño. El niño es capaz de abrirla para coger cosas, pero luego el apoyo y el resto del rato la tiene cerrada. Y de signos de alarma ya de cosas más, trastornos neurocognitivos, tipo autismo o trastornos específicos del lenguaje, también, por desgracia, solemos verlo. Damos poquitas altas. Casi todos acaban pasando o a las logopedas o las psicólogas para estimular otras áreas. Hay niños que es verdad que acaban siendo dados de alta clínica porque mejoran, pero hay niños que sí que vemos esa restricción de los intereses que se ve, que hemos hablado antes, que era un criterio diagnóstico del autismo, y que son niños como súper cabezotas y súper rígidos. Y es nuestro día a día. Yo, bueno, en mi segunda ponencia sí comento algunos, pero bueno, por comentar algunos de los que no he entrado, porque bueno, como las he hecho de 20 minutos y no de 30, tuve que ir a alguno, ¿no? Y sí tuve uno porque creo que en musculoesquelética al final, como digo en la charla anterior, se nos presentan muchos, porque nos vienen muchos pacientes de primera intención. Es decir, quizás en otras especialidades te vienen ya muy supervisados, pero los que estamos de cara al dolor habitual lumbar, cervical y demás, puede ser muy frecuente que te aparezcan. Y recuerdo uno que me vino con la mano, ¿no? En plan de me duele la mano desde hace un mes. Desde hace un mes. Cuando veo la mano, todavía estaba hinchada toda esta zona aquí. Esto fue en la puerta. Tal y como le pregunto cómo te hiciste esto, me dijo que un puñetazo de una maceta y le dije, bueno, pues eso está roto.
Y me dice, no, pero si llevo un mes yendo al gimnasio. Digo, digo, sí, pero tienes que ir a que te lo vean. Y me dice, bueno, yo voy a decir que me lo he hecho en el trabajo. Digo, bueno, digo, verás, lleva un mes. O sea, te la vas a jugar un poco. Evidentemente fue al médico del trabajo y el médico del trabajo le dijo, mira, esto está consolidado ya, se ha roto y no ha sido trabajando. ¿Sabes? Entonces, creo que es bastante frecuente que nos puedan aparecer, ¿no? Nos pueden aparecer desde burradas, entre comillas, como esta, ¿no? De un mes con la mano rota, ¿no? Y él tenía un dolorcito en la mano. Pero sí es cierto que eso, comento 3 o 4 casos después que yo no sé si he tenido más de lo que querría, ¿no? O gracias a Dios me he dado cuenta de eso, ¿no? Si hay una reflexión que no se haga en el otro vídeo, y sí creo que es verdad que a veces es difícil llegar a saber si realmente era una bandera roja o no. Me explico. Si tengo un paciente, por ejemplo, que viene por primera vez a mi consulta y lo derivo por una bandera roja, no lo voy a comentar porque creo que ese caso lo comento después, ¿vale? Yo le hago su informe, digo, mira, ve al médico por X, Y y Z, ¿vale? Y como yo digo, normalmente dirías porque puede ser algo grave. Entonces, si este paciente ha visto a mí, a este tío calvo, por primera vez en su vida, que le ha dado un informe para que vaya al médico y el médico le dice que tiene cáncer, de lo último que se va a acordar, y lo entiendo perfectamente, es de llamar a ese fisio calvo que le vio y decirle, oye, que era cáncer. Entonces, es verdad que muchas veces esas derivaciones, salvo que el paciente sea habitual, a veces no tenemos la confirmación de si ha sido un diagnóstico grave o no, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay gente que dice, bueno, llámalo tú para saber lo que es. Y tú dices, bueno, la situación puede ser un poco incómoda en algunos casos, ¿no? Es decir, hay casos en los que puedes llamar y a lo mejor que te diga, oye, mira, pues era esto y ya no está con nosotros, ¿no? Es decir, y creo que es algo, bueno, que habría que trabajar en esa comunicación, ¿no? Porque si el paciente es habitual, sí te vas a enterar. Pero si el paciente no es habitual, a veces te vas a quedar con la duda, ¿no? De si era algo grave o no, sobre todo si no vuelve, evidentemente. Bueno, bueno, yo voy a hablar. Yo tengo la suerte de que en el hospital tengo contacto muy estrecho con el médico rehabilitador y tengo muy buena relación con él. Entonces, cualquier cosa que yo vea es muy fácil de derivar. Entiendo que en la clínica privada esa facilidad no es tan grande, pero yo sí que he derivado muchas veces, pues eso, infecciones de orina que te vienen y te cuentan y dices, mira, esto es infección de orina, candidiasis, un líquen plano, que realmente no se había dado nadie cuenta y tenía un líquen plano en la zona de en la zona de la vagina. Y sí que es verdad que yo se lo comenté al médico rehabilitador, hicieron interconsulta con dermatología y la señora evidentemente al final tenía un líquen plano en la zona después de biopsiar. Pacientes que derivas al final a la psiquiatría porque están tan obsesionados pues, con el estreñimiento o con la incontinencia que dejan de comer o que hacen cosas muy peculiares o modifican su alimentación a niveles que no son saludables. Entonces, pues todas esas derivaciones sí que se hacen. Y, por ejemplo, el caso clínico de Luisa, el de síndrome de la cola de caballo, que aunque le he puesto como muy claro, como que he dado como más datos de los que mi paciente tenía en realidad. Pero a mí realmente me vino como una incontinencia urinaria de esfuerzo. La exploración era bastante normal y lo único que tenía era dolor de espalda y no mejoraba, y no mejoraba, y no mejoraba. Y al mes apareció en urgencias con un síndrome de la cola de caballo. Y de eso sí que en el tiempo que llevo trabajando he visto 2 y no tenían más síntomas. O sea, era la incontinencia urinaria de esfuerzo, no venía de ningún sitio así específico, pero al ser mujer, ya a una edad un poco más avanzada, pues dices, va, pues es normal, ya empieza a tener las pérdidas de orina, esto es lo que pasa, esto es lo que tiene la vida. No mejoran, sobre todo el tema es que no mejoran. Porque casi todos los pacientes más o menos mejoran, pero es que estas no mejoran. Y de repente, hasta te lo encuentras. Entonces, mucho ojo con los pacientes que no mejoran y que tendrían que ir de una manera y no van. O sea, y bueno, y sobre todo, que ya que he hecho yo después que lo grabé hace tiempo, que es muy importante ser muy meticuloso y aunque todo te diga que esto es blanco y en botella, que no des por hecho nada. Que siempre hay que llevar unas pautas y ser meticuloso
te ayuda a no meter la pata. Muchas gracias, chicos. Por aquí también nos preguntan para Bea, aunque igual también nos puede ayudar Berta. ¿Crees que un signo de alarma es que un niño de 3 años solo haga caca en el agua? A ver, pues ahí depende mucho de otras cosas. Ese hecho por sí mismo probablemente no sea nada. Hay que ver lo que hablábamos antes justo de la conducta, si ha habido alguna cuestión que esté haciendo que el niño solo haga caca ahí, si hay también control, cómo está el resto de control de esfínteres y bueno, pues si tenemos alguna conducta extraña de las que hablábamos en los signos de alarma, ¿no? Si, perdón, si hay conductas estereotipadas, si hay mucha rigidez cognitiva, si hay dificultad ante los cambios de rutinas, si lo tiene como rutinario, si tiene horas, si no, habría que valorar un montón de cosas. Por sí mismo no creo que sea un signo de alarma. O sea, habría que ver más cosas. No sé, Beatriz, qué piensa, pero yo creo que por sí solo no lo es. ¿Bea? No, que estoy de acuerdo con Berta. Vale. Para Nacho, ¿alguna vez en tu vida laboral has visto algún paciente de estos que han ido de un sitio a otro, que son enfermos neurológicos, ya sean niños, jóvenes o adultos de larga evolución, que van dando por hecho que todas las patologías es debido a su enfermedad y era algo común que nos puede pasar a cualquiera? ¿Has visto algo, nada más ver algún signo de alarma que digas, pero si esto... De procesos así de larga evolución de algo que pudiera ser, no. Te diría que no. A ver si pudiera ser neurológico y tal. Los que he tenido estaban ya en sospecha o si no he tenido uno así, claro. Pero sí creo que coincido con Beatriz que en los procesos de larga evolución es donde quizás es más difícil detectarlos, ¿no? Donde hay que tener clara esa mosca que no susurra, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué no evoluciona bien? Porque se está alargando el proceso, es decir, que es que hay veces, debe ser, como los hombros, ¿no? Una evolución normal, pero un hombro empieza a hacer una capsulitis y empieza a retrasarse los tiempos, ¿no? Entonces, en esos procesos en los que los tiempos se alargan, es donde más delicada, ¿no? La posible detección, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que prestar especialmente alerta, ¿no? Porque, vuelvo ahora mismo, los que son claros son muy claros. Y en los que son claros aparecen unas manifestaciones que no hay lugar a duda, aunque no tengan ni idea. Es más, creo que muchas veces no nos llegan por eso, porque el paciente a veces hasta se asusta y dice, espérate, ¿no? Voy a ver qué es esto, ¿no? Por aquí nos preguntan para Berta, ¿por qué no se trata por qué no tratas las plagiocefalias? Vale. Las plagiocefalias posturales normalmente van bien con higiene postural. Cuando la plagiocefalia postural ocurre es porque el niño permanece mucho tiempo en una postura. Hay veces que esos niños permanecen mucho tiempo en una postura porque no son capaces de moverse por sí solos, bien porque estamos ante una patología neuromuscular, ¿vale? Que es muy temprana, como puede ser la AME tipo 0 o la tipo 1, ¿vale? Que además son muy graves, tienen una progresión muy rápida y tienen muy poca esperanza de vida. O está hablando de una parálisis cerebral muy grave también, o cosas que hacen que el nene no se mueva, ¿vale? O se mueva muy poquito y se mantenga siempre en una misma postura. Pero también encontramos que hay muchos niños que no les pasa nada, que tienen plagiocefalia porque pasan mucho tiempo boca arriba, porque a los papás les da miedo ponerse boca abajo a jugar, porque el niño llora mucho y no le pasa nada, simplemente que se le empieza a aplanar un poquito la zona occipital. Y en el momento que empezamos a jugar un poco con el niño, el propio crecimiento del cráneo vuelve a hacer que eso, con el tiempo, semanas, meses, vuelva a tener su forma natural. En los niños que les cuesta más moverse, pues tendremos que forzarles más, tanto nosotros como la familia, pues a que estén en otras posiciones, pero acaban yendo bien ellas solas y no se recomienda en absoluto que se toque la cabeza, ni cráneo sacra ni nada por el estilo, porque aparte como las
las sinostosis todavía están sin cerrar, tenemos las fontanelas sin cerrar, incluso podemos provocar algún tipo de daño. Otra cosa es lo que comentaba, que hay plagiocefalias que sí son congénitas, ¿vale? Porque hay una alteración, porque hay un cierre prematuro de alguna de las sinostosis, de alguna de las fontanelas. Entonces no permite crecer el cerebro y que se vaya expandiendo y creciendo el cráneo conforme debe ir. Entonces eso normalmente son cuando vemos que ponen cascos, incluso intervienen quirúrgicamente para abrir esa sinostosis y reconfigurar el cráneo. Pero los niños con las posturales van bien con medidas de higiene postural y jugando mucho con ellos, que cambien mucho de posición y que estén mucho tiempo boca abajo, jugando, que aparte va a hacer que se desarrolle todos los hitos motores. Muchas gracias, Berta. Y yo creo que ya para terminar, para los tres, por aquí ponen, ¿qué opinión respecto al razonar un tratamiento y abordaje tenéis respecto a que no se intente falsar nuestra hipótesis para no sesgar nuestro propio racionamiento? A ver, yo creo que el razonamiento clínico es algo dinámico, ¿no? Que tú según vas teniendo más información, sobre todo en la anamnesis, que es lo primero que donde empiezas a hacer todo el razonamiento, tú vas probando lo que haces. Hacer un tratamiento no quiere decir que tú estés intentando falsar tu hipótesis. Es verdad que en mi ámbito es más difícil, ¿no? Porque realmente necesitas tiempo para ver si tu sospecha realmente es la que era, porque necesita de la maduración del niño. Pero es que, no sé, entiendo que esa pregunta es más para trauma. Es Que si cierto tienes que que si no, buscar cambios inmediatos, ¿no? eso. Es cierto que si nos vamos al ideal de los ideales, ¿no? Lo ideal sería falsar la hipótesis, ¿no? Es decir, yo creo que es esto, pues en vez de confirmar si es esto, intentar demostrar que no es esto. Es decir, intentar comprobar que sea cualquier cosa menos esto. Pasa que es verdad que eso en la práctica nos llevaría mucho tiempo. Entonces es verdad que al final, por tu experiencia clínica, por tus cosas, vas intentando siempre, porque el proceso es más rápido, pues confirmar una hipótesis. Por eso de las piezas que vayan encajando. Es decir, pero si quieres confirmar la hipótesis, que todas las piezas vayan encajando perfectamente. Y si hay algo que de repente chirría, cuidado. Entonces, piensa en falsar, ¿no? Ahí donde entraría a veces, por ejemplo, no sé, hacer una exploración neurológica, ¿no? Es decir, yo me llega un paciente con un dolor lumbar y yo en principio puedo pensar en, bueno, en tratar la restricción de movimiento lumbar o lo que sea. Si en la exploración le digo ponte de puntilla y no tiene fuerza en el gemelo izquierdo, y no me refiero a dolor en el gemelo izquierdo, pues me tengo que hacer una exploración neurológica exhaustiva. Es decir, salgo de mi hipótesis, intento falsarla con una exploración neurológica, ¿no? Es decir, y en esa medida vamos jugando en esa evolución del tratamiento, ¿no? Es decir, la falsación sería lo ideal, pero si por cada proceso tengo que intentar encontrar todos los procesos que no son el proceso que yo confirmo, ¡buah!, se alargaría mucho, ¿no? Entonces, es ese delicado equilibrio, ¿no? Ese jugar en la incertidumbre, ¿no? En procesos de salud, seamos fisio o lo que sea, ese manejo de la incertidumbre y no la certeza es lo que nos caracteriza más como profesionales, ¿no? Y lo que a veces nos tiene siempre con esa duda eterna, ¿no? Y es donde la experiencia, el manejo y la formación nos hace manejarnos, ¿no? Entonces, ese manejo y la incertidumbre es lo ideal, ¿no? Y falsar cuando sea necesario para agilizar el proceso. De hecho, yo creo que lo que tenemos que falsar o descartar primero es lo grave, ¿no? Entonces, que quizá, un poco la línea de lo que dice Nacho, tenemos que hacer una exploración completa para descartar cosas graves. Y luego ya nos ponemos a falsar nuestra hipótesis de diagnóstico de fisioterapia. Que creo que para eso están estas jornadas, ¿no? Para que aprendamos a descartar y nos demos cuenta de lo importante que es descartar lo grave antes de empezar a falsar la hipótesis del diagnóstico de fisioterapia. Saber si realmente es nuestro. Sí, que hayan dicho todo. Pues nada, pues por esta mañana terminamos con las jornadas de actualización del colegio y un descansito que en breve empieza la asamblea. Hasta luego. Adiós.